Bienvenidos al curso de manejo de osciloscopio. Este será un curso bastante completo donde aprenderemos acerca de las mediciones, la configuración, los trucos, las aplicaciones reales, tanto desde el aspecto técnico al aspecto de la ingeniería. Cómo vamos a utilizarlo paso a paso en nuestros diseños electrónicos o en la reparación. Para este curso voy a utilizar el modelo de osciloscopio Rigol de HO 812 de 100 MHz, 2 canales, 12 bits de resolución. Si bien existen muchas referencias, puedes utilizar este osciloscopio para poder aplicarlo en cualquier referencia de la misma marca. Si bien tú tienes otro tipo de osciloscopios de empresas diferentes, el principio y funcionalidad son lo mismo. Todo lo que te voy a dar de teoría y de práctica lo puedes aplicar con tu osciloscopio. ¿Por qué se da eso? Porque los menús de los osciloscopios en realidad son lo mismo y hacen lo mismo. Por ejemplo, una configuración de trigger, la configuración de las ondas, el acoplamiento del canal, la impedancia de entrada, impedancia de salida, la decodificación de tramas, en fin, muchas cosas son similares en la mayoría de osciloscopios. Para este caso tengo un osciloscopio básico, pero los principios se pueden aplicar para cualquier tipo de osciloscopio, ya sea de gama alta. ¿Qué diferencia hay de este con una gama superior? Lógicamente van a tener de pronto más protocolos, más resolución, análisis gráficas de bode, entre otros factores que a veces las versiones básicas no lo tienen, pero su principio se puede aplicar, se puede aprender sin ningún problema. Así que bienvenidos a este curso. Vamos a hacer de forma paralela la parte de teoría y te voy demostrando de manera práctica en qué consisten las partes del osciloscopio. Si bien hoy voy a dar una introducción en el primer video, vamos a hacer unas prácticas secundarias donde estaremos manejando de forma práctica el osciloscopio con sus respectivas mediciones y configuraciones. Así que vamos con el tutorial. Aquí podemos observar la parte inicial del osciloscopio. Hay algunos equipos que se calientan más o menos dependiendo del uso que nosotros le demos. Hay equipos que son mucho más pesados, otros son mucho más livianos. Obviamente también dependerá de la versión. Hay versiones que son, por ejemplo, las educativas, las versiones 1000. Esas tienden a tener lo más básico y tienden a calentarse un poco. Y las versiones más avanzadas, serie 4000, serie 5000, dentro de cada equipo electrónico que tú tengas, no importa la marca, lógicamente son equipos más avanzados. Aquí vemos primero la pantalla. Tenemos la botonera, tanto de posición y la escala de voltaje. Y aquí tenemos la de posición y de el tiempo. Vemos la parte de trigger, algunos botones que ya habíamos visto en el review, que en este momento no voy a volver a nombrar. Simplemente a medida que vamos avanzando, los vamos utilizando para darle mejor contexto al curso. Lo que solemos tener por primera vez es estas ondas. Si bien aquí vienen estos colores, yo se los coloqué desde el inicio, que son unos pequeños ganchitos, con el fin de identificar el canal que tengo. Esta sonda tiene un conector BNC por esta parte. Algunas sondas de osciloscopios suelen tener aquí un trimmer de calibración para calibrar la ganancia o la atenuación. No todos la tienen. Si no la tiene aquí, la suele tener acá. Mira, en este caso, aquí vemos un pequeño tornillo donde se ajusta la forma de la señal para darle una mejor apariencia. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos la parte negativa, tenemos la parte positiva cuando retiramos este soporte que internamente tiene un resorte. Si lo presionamos un poco, ahí podemos tener la sonda para, por ejemplo, hacer un toque sobre un integrado en específico. Ahí ven la punta que la podemos usar ya sea también para la protoboard. En este caso ya la he marcado. Luego lo que hacemos es conectar la sonda aquí y girar y ya está conectada. Ahora bien, la sonda hay por escalas, por 1, por 10, por 100, por 1000, etc. Entonces, hay sondas que las podemos adquirir por aparte y son estándares de un osciloscopio a otra. No importa si tienes de otra marca porque estas sondas también las venden de forma individual. Hay sondas que son más robustas porque soportan más voltaje y eso se llama el CAT. Aquí vemos que dice CAT 1. Significa que tiene
un cierto rango de entrada de voltaje por protección. Aquí vemos que dice de 1 mega ohm la entrada, todas las entradas dicen 15 picofaradios, 300 voltios RMS. Eso significa CAT1. Y así también las podemos encontrar algunas ondas con ese tipo de categoría o asignación. Si queremos hacer mediciones de voltajes súper altos, pues tendríamos que tener, por ejemplo, sondas por 100 o por 1000. Igual, el equipo lo único que va a hacer es medir. Esto lo único que va a hacer es hacer un divisor de voltaje. Entonces, si la señal está un poco distorsionada, ahora tenemos que hacerle un ajuste. Si está bien, la dejamos ahí. Normalmente de fábrica vienen súper ajustadas, no es necesario hacer nada. A veces estos cables se suelen zafar. Algunos tienen aquí esta forma, mira, como una herradura, y la colocamos acá. Simplemente la ingresamos y con esto ya está listo para trabajar. Si la tenemos en X1, significa que lo que tú conectes aquí, digamos 12 voltios es que va a leer. Si tú lo colocas en escala 10 y estás ingresando 12 voltios, pues él no va a leer 12, sino que va a leer 1.2. O sea, se divide entre 10, se divide entre 1000, dependiendo de la sonda. Las ondas vienen en dos presentaciones. Vienen para medir voltaje y para medir corriente. Esta solamente es para medir voltaje. Las de medir corriente traen un transformador de aislamiento. La primera vez que las vamos a utilizar, simplemente conectamos aquí la sonda en la parte positiva, conectamos aquí la sonda en la parte negativa. Esto es con el fin de verificar que la sonda esté bien. Y luego buscamos dentro de nuestro menú un botón que diga Default. Algunos osciloscopios suelen decir Set Default. Entonces aquí lo tenemos. Este es el default. ¿Para qué default? Es para dejarlo de fábrica, que quede exactamente como llegó del almacén. Entonces le damos default. En este caso, esta pantalla es táctil. Si no fuese táctil, simplemente con las mismas botoneras, normalmente en la parte superior las perillas, le damos que sí. En este caso, al ser táctil, le damos OK. El hecho que este osciloscopio sea táctil no significa que tú no puedas manejar tu osciloscopio en casa, porque los osciloscopios todos tienen los mismos menús. Perfectamente esta pantalla yo la puedo desactivar y hacer que no funcione la parte táctil y manejar netamente los botones y las perillas. Así que en este caso ya haberlo reseteado es más que suficiente. Luego le damos auto. En la parte superior está este botón. Algunos osciloscopios tienen el botón que dice Auto Set. Al decir Auto Set significa que se va a autocalibrar de manera automática. Los osciloscopios viejos normalmente teníamos una perilla que necesitamos buscar la escala de voltaje, la escala de tiempos para poder verificar esta pantalla. En este caso, esta pantalla la podemos visualizar y podemos ver la imagen. Con los dedos solamente podemos hacer esto y ella se recoge. Pero si nosotros no tuviésemos una pantalla táctil, simplemente movemos esta perilla que está acá, la cual dice escala segundos. Si giras hacia acá es segundos, si giras hacia allá es nanosegundos. Esta es la perilla de voltaje, hacia arriba o hacia abajo. Y si queremos que sea más fino, simplemente la presionamos, dice fino on, y despacio la movemos. Y esta es para darle la posición a la gráfica que tengamos en pantalla. Esta perilla que está acá es para darle la posición de manera horizontal. Entonces la podemos llevar hacia allá o hacia acá. A veces, a pesar de que le damos auto, la pantalla sube y baja, sube y baja. Entonces tenemos esta otra perilla que dice level, que está en la opción de trigger. Trigger es el disparo, la que le va a permitir más o menos en cierta escala poderse quedar quieta y nosotros la podamos visualizar. Aunque con que tú le des auto, ya tenemos esta pantalla. Así puedes calibrarla de forma automática. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poder visualizar si la sonda está bien. Por ejemplo, lo ideal sería moverla y acá que no se deba perder la imagen. A veces no tenemos sondas, sino que tenemos este tipo de BNCs con cables Caimán, como lo vemos aquí. Esto tiene una escala de 1. Normalmente no vienen ni por 10, ni por 100, ni por nada similar. No traen capacitores, ni nada que compense, ni ningún tipo de filtro. Simplemente es como tener una extensión más. Simplemente la colocamos aquí y aquí podemos recibir las señales con estos caimanes. No se los aconsejo, pero pues a veces no tenemos la sonda respectiva y podemos utilizarla. Estas sondas son las más recomendadas porque
como ya les indiqué, aquí tiene un capacitor de 15 picofaradios. Si esta imagen no fuese perfecta como la vemos ahí, significa que hay que verificar la sonda en la parte del trimmer que yo les indicaba aquí en la sonda del osciloscopio. Hay que hacerle una pequeña calibración hasta que la veamos perfecta. Hasta aquí es lo típico que puedes hacer con el osciloscopio que tú tengas a disposición. No importa si es táctil o no lo es. Luego de esto, lo que necesitamos hacer es verificar la atenuación de la pantalla. En este caso de la gráfica. Si puedes ver, hay una luminosidad, pero puedes ver que la imagen no está, digamos así como pulsos o rayas o pequeños ruidos. Está muy bien. Podemos seguirla configurando para que quede mejor aún de lo que está aquí. Hay osciloscopios que suelen tener una parte de contraste, de mejor luz, luminosidad, etcétera. La puedes buscar para darle mejor contraste a la imagen, que se vea un poquito más fuerte o que se vea un poco más tenue. Más adelante te lo voy a indicar cómo se hace en este equipo. Otra cosa es buscar la mejor calidad de señal cuando tú le estés captando para descartar que sea la sonda. Los osciloscopios tienen algo llamado filtro. Entonces, para esta oportunidad vamos a presionar este botón que dice aquí canal 1. En su defecto puedes presionar el botón 1 de acá. Este botón que está aquí, mira, lo que hace es aparece y desaparece la señal. Cuando le presiono aquí, lo que estoy haciendo es ingresando al menú de ese botón. En los osciloscopios que no tienen pantalla táctil, simplemente presionas el botón y sale un menú. Y ese menú aquí me va a decir muchas cosas de importancia. Para este caso me dice, quiero que el canal 1 esté activo. O sea, lo que hice acá. Presioné el botón y se fue la señal. Luego, aquí le digo carácter fino. Por ejemplo, mira, si yo presiono off, la señal externamente no va a ser una señal fina, sino que va a ser una señal de pronto un poco gruesa. Entonces la dejamos en fino. La escala no le coloques atención. La escala hace referencia a lo siguiente. Esto es una escala. Por ejemplo, ahí, mira, me está diciendo que la escala aquí en este momento es de 1.18 voltios. Mira, tú la puedes subir, la puedes bajar, en qué posición quedó y está en 635 milivoltios la escala como tal. Lo otro es el valor. Entonces, esto que está aquí, no te preocupes. Puede ser que la señal esté un poco más pequeña o puede ser que la señal esté un poco más grande. Lo ideal no es tener señales así, sino que se vean por lo menos un ciclo. El ciclo, hago referencia a lo siguiente. Si yo muevo un poquito ahí, este que está aquí, tanto la parte positiva como la negativa, es un ciclo de trabajo. Entonces, el osciloscopio es más exacto cuando tiene varios ciclos de trabajo. Una cosa que tú debes verificar es que nunca la imagen se salga de la pantalla, porque lo contrario, no estás haciendo una medición correcta y todos los valores que tú tengas ahí van a estar erróneos. Entonces, lo ideal es que la imagen sea lo más grande posible hasta donde tú la puedas visualizar, que no se salga de la pantalla. Entonces, vamos ampliando un poco más. Vamos a dejarla. Ahí creería yo que está muy bien. ¿Puedo ampliarla un poquito más? Claro, mira, puedo ampliarla. Y la dejamos hasta ahí. Ahí vemos una señal muy buena. Volvemos a presionar el botón. Entonces, en la pantalla está activado el canal, está en opción fina, está en una escala de 500 milivoltios, que aquí también me lo está diciendo en color amarillo. Con estos botones puedo subir y bajar, lo mismo que hago con las perillas que están de manera lateral. En este caso, dice que tiene un offset. ¿Puedo dejarle ese offset? Claro, el offset hace referencia a la parte positiva o negativa que tengamos aquí. En este caso, vamos a dejar aquí las etiquetas que yo también puedo activarla para que aparezca Channel 1, como lo ves al fondo. Si yo lo apago, se apaga el canal. Pero es fácil reconocerlo porque es de color amarillo, así que el canal 1 va a ser amarillo. Aquí hay algo bastante importante. ¿Qué vamos a medir? Algunas ondas al presionar el canal 1, te aparece si vas a medir amperios, voltios o qué unidad. En este caso lo dejamos en voltios. Acá me dice qué acoplamiento necesito, DC o AC. ¿En qué momento debo utilizar este tipo de acoplamientos? En resumen, DC lo utilizas cuando sabes que la señal es 100% directa. Cuando utilizas AC, cuando quieres medir el voltaje exacto, RMS, promedio de una señal alterna.
En este caso, a veces solemos tener señales en los transistores con una ganancia. Por ejemplo, verificamos el voltaje de un colector y vamos a medir y obviamente él tiene un offset, que es el voltaje de colector, y sobre ese voltaje de colector se suma una señal alterna. Entonces, si yo la dejo en DC, lógicamente va a haber un voltaje DC y sobre ese voltaje DC va a haber una señal alterna. Si yo quiero medir solamente el voltaje alterno, entonces lo ideal es dejarlo en AC. Si lo dejo en AC ahorita, mira lo que sucedió. Ella me dice que hacia abajo hay una parte negativa y hacia arriba hay una parte positiva. Pero si regresamos aquí y le coloco acople DC, mira lo que me está indicando. Ella dice que no existe una parte negativa, solamente una señal 100% positiva. Y en la parte de C me dice la verdad. Así que yo puedo descartar si la señal tiene un offset. ¿Qué es un offset? Esto es 0 y sobre ese 0, digamos un voltio, y sobre ese voltio se monta la señal. Ahí podemos hablar de una señal con offset. Volvemos nuevamente acá a nuestro menú. Aquí me dice que el ancho de banda. Este ancho de banda es el que te digo que en algunos osciloscopios toca presionarlo para que me diga exactamente el ancho de banda. En este caso solamente tiene ancho de banda de 20. Algunos osciloscopios la suelen tener, por ejemplo, de 20, 100, 50 MHz, etc. Esto es para que elimine la mejor cantidad de ruido, o sea, de 0 a 20 MHz funciona muy bien, pero si tenemos ruido superior a 20 MHz, el osciloscopio y la sonda no la van a captar. Si tu osciloscopio tuviese 100, pues actívalo en 100. Yo te recomiendo que lo actives en la menor frecuencia para que las frecuencias superiores a 20 MHz no tengamos ruido. Esto es lo que hace que esta señal que está acá atrás sea lo más nítida posible. Este botón que aquí dice invertir normalmente se utiliza, pero solamente en diseño electrónico. Cuando vas a utilizar, por ejemplo, una reparación, para nada. No necesitas invertir la señal. Solamente se hace para algunos ejercicios de suma de señales con amplificadores operacionales o algo similar. Pero para la reparación no te lo recomiendo, déjelo ahí. Lo voy a activar solamente para que te des cuenta. Mira, la señal arrancó positiva y luego cae a negativa. Si yo activo el inverso de la señal, lo que voy a hacer es al revés. Mira, arrancó por negativo y luego sube a la parte positiva. Eso es invertir una señal. Es como tener un amplificador inversor y no inversor. En este caso, siempre debe estar apagada, 20 MHz, y debe estar canal fino, y con eso ya tenemos una configuración básica. Mira en tu osciloscopio, cada vez que presionas el botón 1, ¿qué menú te aparece? Normalmente aparecen en esta esquina y ahí calibras. Por ejemplo, en otras familias como el Tektronix, te aparece en estos menús. Con esto ya tenemos lo elemental del canal. Si tenemos el canal 2, también hacemos lo mismo. Si te das cuenta, yo no lo tengo activado, por eso aparece completamente desactivado. Esta imagen que vemos aquí es la forma como el osciloscopio trabaja. Dice que la sonda debe estar por 1, ¿cierto? Me olvidaba de este parámetro importante. La sonda externamente está por 1, así que internamente debe estar por 1. Eso es con el fin de que lo que yo lea sea lo mismo que la pantalla me está indicando. Entonces, si yo la sonda la calibro por 1, luego calibro la sonda ¿en qué? En acoplamiento DC o AC. Entonces, aquí hace un switcheo interno, luego pasa por unos amplificadores, pasa por el conversor analógico digital y luego pasa al sistema de adquisición. Y con esto es lo más necesario o lo más importante que nosotros necesitamos tener acá. Luego presionamos la pantalla o presionamos X y con eso ya tenemos nuestra señal lista para poder comenzar a elaborar o comenzar a trabajar. Luego vamos aquí en esta partecita cuando te estaba indicando acerca de la pantalla. Entonces, las siguientes partes que necesitamos ubicar en nuestro osciloscopio es el segundo paso, reconocer la interfaz de usuario. Vamos a hacerlo muy rápido para que este video no quede tan largo. Entonces, lo primero fue conectar la sonda aquí en el conector BNC, luego conectar acá. Tercero, hacer set default. Cuarto, hacerle auto. Quinto, hacer la configuración del ancho de banda, el acoplamiento DC o acoplamiento AC, si es X1, si va a medir voltaje. Eso lo hacemos dentro del menú del canal que tenemos seleccionado. Eso es estándar en todos los osciloscopios que tengamos a la disposición. El estado de ejecución. El estado de ejecución lo vemos con este botoncito que está acá.
opción que dice TD solamente es informativa, en qué momento se utilizó. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la etiqueta de base de tiempo horizontal y vertical. Como ya se los mencioné, esta perilla que está aquí solamente me mueve la ganancia de voltaje. Esto que está aquí me mueve la posición. Esto que está aquí me mueve el tiempo y esto que está aquí me mueve la imagen hacia un lado o hacia el otro. Aquí me dice claramente la posición horizontal. Si yo presiono sobre esta posición horizontal, aquí me aparece exactamente algunos datos extra que puedo tener para visualizar la pantalla. Entonces, aquí vemos que dice opción normal, opción media, opción pico o ultra adquisición. Cuando necesitamos tomar datos, lo ideal sería buscar dentro del menú de tu osciloscopio que sea alta definición. En este caso dice ultra adquisición. Le presionamos la ultra adquisición y él me dice la profundidad de memoria, o sea, cuánta memoria voy a utilizar para que se visualicen, se tomen todos los datos que están a nivel interno. Entonces, si yo le digo normal, él aparece con estos datos. Si yo le digo ultra adquisición, me aparecen otros datos. Y aquí está la profundidad de la memoria, o sea, cuánto necesito de esa memoria captar. Esto se utiliza cuando quieres ver una señal súper fina y que los datos sean muy perfectos. Entonces ahí lo utilizo. En este caso podemos utilizar hasta 100K. Aquí dice roll y automático. Normalmente yo lo dejo en modo automático para que todo funcione perfectamente. Aquí dice la escala está en 500 microvoltios. Recordemos que estamos hablando de forma horizontal. Hacia allá es tiempo, hacia acá es amplitud. Por tanto, esta es la función del tiempo. O sea, si esta perilla yo la cambio acá, o sea, la muevo, vamos a hacerlo aquí. Mira, lo que estoy cambiando es el tiempo y aquí cambia es la escala de tiempo. Solamente que sé con exactitud en qué escala está. Es para eso esta opción. Y aquí vemos algunos datos adicionales. Por ejemplo, la posición, en qué posición quiero que esté, dónde quiero que arranque. Si quiero que se afina la medición, también la activamos. Aquí la activamos en on. Y con eso queda un ajuste muy, pero muy fino. Entonces, vamos mirando la señal. La colocamos en ultra adquisición. Si tu osciloscopio puede decir ultra fino, tal vez. Colocamos fino, on, y colocamos la escala y roll. Y aquí tenemos ya lo más general y lo más elemental de esta primera parte de nuestro tutorial. En la siguiente parte podemos observar la etiqueta de frecuencia de muestreo y profundidad de la memoria. O sea, aquí dice A. Si la presionamos, mira, aquí está la profundidad de la memoria que ya la habíamos configurado. O sea, con cuántos datos quiero que se tome. Y aquí lo está diciendo en la parte superior. Si vamos a hacer zoom aquí, mira, ahí aparece que está en 2.5 megasamples por segundo. O sea, es una cantidad increíble y está en ultra. Está con una capacidad de memoria de 100 puntos por área. Entonces, esto lo que me está haciendo es una mejor adquisición de la señal. Esa es la parte número 4 dentro de este menú. Luego vemos la etiqueta de posición horizontal. Muestra la posición actual. O sea, si hacemos clic en esa etiqueta, accedemos al menú de configuración horizontal. Por ejemplo, le damos clic y mira, aquí se activa nuevamente la posición. Entonces, todos estos datos que están aquí, lo único que están es acá colocados de esta manera. También tenemos la parte número 6, que es la etiqueta de activación. En este caso tenemos T. T es para mostrar la información de disparador del sistema, incluye tipo de disparo, nivel de disparo, modo de disparo, entre muchos factores. Entonces, si damos T, aquí me aparece la opción de disparo del trigger. ¿Qué es el trigger? Es este disparador que está acá. Acá podemos ver trigger y ahí podemos ver cómo se dispara. Entonces, cuando presionamos, él dice, ¿qué canal quiero? ¿Por flanco de subida, flanco de bajada o de manera arbitraria? ¿Qué acoplamiento tenemos? Por ejemplo, si le coloco AC, pues él va a cambiar el acoplamiento. Si lo coloco en DC, si le coloco en cómo va a ser el disparo. Normalmente yo lo tengo tal cual está aquí. Yo no le hago ninguna modificación. Y por último,
En este osciloscopio tiene esta opción que dice rechazo de ruido, le coloco en on. Eso es con el fin de que la pantalla, la imagen que tengamos acá quede lo más fina posible y lo más estable posible. Hay señales que a veces fluctúan un poco, entonces si no le dejamos esta activación del ruido, obviamente no va a funcionar. Si tú no tienes este menú, no te preocupes. El trigger es esto. En pocas palabras, es mover esa línea que vemos acá y la estamos moviendo con esta perilla. Mira, esto es trigger. En resumen, si te das cuenta, la imagen se mueve. Cuando yo muevo el trigger, aquí te está diciendo el nivel del trigger y va a haber un momento en que esa imagen que vemos aquí queda perfecta. Ahí ya está muy bien activado ese trigger. Luego de esto, nos vamos por la barra de herramientas de funciones. Aquí donde está Run, Stop y todo lo demás, aquí es donde podemos activar. Mira, si yo coloco aquí Stop en la parte superior, aquí dice que está activado Stop. Si yo le coloco Run, se activa el Run. Y si quiero que se active de forma aquí, sin irme a ese menú, ahí la estoy activando. Ahí estoy haciendo que funcione la misma tecla que tenemos allá. Ahora tenemos dentro de la interfaz de usuario la barra lateral de resultados. Normalmente suele aparecer por acá. Si la presionas, ahí aparece resultado. Mira la pantalla. Como no tengo nada de mediciones, pues lógicamente no aparece aparte de estos datos que tenemos aquí. La presionamos y ahí aparece. ¿Sí? Son algunos datos importantes. Al hacer clic ahí, podemos ver algunos datos de medición y estadísticas que tenga el osciloscopio. Eso sí no es normal en todos los osciloscopios, solamente en algunos como este. Acá al final, acá arriba, dice medida. Más adelante vamos a mirar cómo hacemos ese botón de medida. Medida o measure, vamos acá, measure, y aquí dice medida. Y está resumida aquí, dice medida. Y con ese botón también podemos acceder a las mediciones que quisiéramos hacer: voltaje, voltaje mínimo, voltaje máximo, pico, voltaje base, etcétera. Tanto en la forma horizontal como en la forma vertical u otras mediciones. Eso normalmente está aquí en medida. Vamos por otro ítem. Vemos la parte dividida. Podemos dividir la pantalla, se habilitan varias funciones para poder mostrar ventanas en la pantalla al mismo tiempo. Eso normalmente lo hacemos cuando quisiéramos dividir parte de la pantalla hacia un lado o parte de la pantalla hacia otro. No todos los osciloscopios lo tienen. En la parte inferior podemos ver unos símbolos. Estos símbolos pueden ser de USB, speaker o sonido. Podemos ver las diferentes mediciones que nosotros quisiéramos realizar. También podemos ver aquí M. O sea, muestra los estados de encendido, apagado de la parte matemática. O sea, la parte matemática está aquí. Esto me permite sumar señales, restar señales, multiplicar señales. En la parte de abajo vemos los canales, que es lo que ya hemos venido utilizando. Al dar clic aquí me permite habilitar el canal o deshabilitarlo. Si yo lo presiono un momento, por ejemplo, aquí, lo voy a presionar un momento, se apaga el canal, que es lo mismo si yo presionara acá. Mira, presiono y él se apaga o deja de funcionar. Muestra el modo de adquisición, acoplamiento, muestra el desplazamiento vertical, muestra el estado de encendido o apagado del canal, muestra la escala vertical, menú vertical, entre muchos factores más. Y finalizando, vamos con el icono de navegación. Este icono que parece un piñón, le damos clic aquí y aquí aparecen muchas cosas que pueden ser de interés para ti, que muchas veces en otros osciloscopios están ocultas, como la medida, histograma, cursores, ventana, parte matemática. O sea, esto que está aquí son los mismos botones que tenemos acá, solamente que están resumidos para poderse utilizar de manera táctil. La mayoría de osciloscopios que no son táctiles, lógicamente tienes que aprender a manejar lo que está aquí. En este caso, parte de estos botones están en la parte superior, parte de los botones están aquí en medida. Y algunos gestos que podemos utilizar en la pantalla, como ya te lo indiqué, simplemente es hacer esto. Si yo mantengo aquí, mira, puedo verificar el offset, hacer el gesto como de pellizcar, puedo hacer el estiramiento. Acá vemos los otros botones. Estos son los botones de los canales, canal 1, canal 2. La versión 8.14 tiene 4 botones para los 4 canales restantes. Aquí vemos la escala que les indiqué hace un momento, que son todo este menú, es de un solo canal.
Aquí también vemos para subir y bajar en la escala, lo mismo que hace este botón. También vemos el offset. El offset lo podemos subir o lo podemos bajar. Lo único que va a hacer el offset en pocas palabras es esto, es subir como este canal un poco más abajo, un poco más arriba. Eso es la parte del offset para darle ganancia. Recordemos que el offset debe estar aquí. Esta es mi línea 0 y sobre esa línea 0 es que se monta una señal alterna. En la parte de abajo, aquí ya te lo expliqué, está el acoplamiento. El acoplamiento DC, en pocas palabras, o coupling, es la conexión directa. En DC, cuando seleccionas el acoplamiento DC, el osciloscopio te muestra la señal completa y real, dejando pasar tanto la parte DC como la parte AC. ¿Qué hace internamente? Conecta el cable de la sonda directamente al amplificador del osciloscopio sin ningún filtro de por medio. ¿En qué ayuda? Te permite ver el nivel de voltaje absoluto de una señal respecto a GND. ¿Cuándo se usa? El modo por defecto para el 90% de las mediciones. O sea, cuando quieres ver DC y AC, en DC lo debes dejar. ¿Cuándo haces acoplamiento AC? Este acoplamiento AC normalmente lo que hace es quitar el nivel DC y solamente indicarte el nivel alterno. ¿Qué hace internamente? Inserta un condensador en serie a la entrada. ¿Cuándo se usa? Para medir rizados, ripples, ruidos o cualquier tipo de señal alterna. Aquí te resumo la parte del famoso acoplamiento. Mira, podemos ver el acoplamiento DC, acoplamiento AC y cuándo usar GND. Usar GND, soy sincero, nunca lo he utilizado porque literalmente es como dar un punto de muestra que ese es mi GND y sobre eso mido la señal. Entonces, si tú utilizas la sonda de GND y colocas la sonda positiva, pues nunca te va a ver ninguna señal. O sea, ¿qué deja pasar? Nada. En AC solamente deja pasar las variaciones AC y en DC solamente deja pasar DC y AC. Eso se llama acople. Y para ajustar la escala vertical es lo que vemos aquí. Esta pequeña escala dice que son 50 milivoltios a 0. Aquí vemos el ancho de banda, que ya te lo indiqué, que es de 20 MHz. Pueden ser de 100 en algunos osciloscopios. Y aquí es donde hemos llegado ya a la primera parte de la configuración general de un osciloscopio. Ahora, con estas configuraciones, lo que me interesa a mí es indicarte ya algunas cosas de interés en el segundo capítulo, donde estaremos utilizando ya de forma precisa y en qué momento requiero algunas de las cosas que te acabo de indicar, sobre todo la calibración de voltaje, de tiempos, de trigger y algunas mediciones que necesitaremos tomar. Hasta aquí, lo único que te dije fue algunas partes y en qué momento las debemos utilizar. Sobre todo el acople del osciloscopio en la parte alterna y en la parte continua, que es lo que estamos verificando en este momento. Algunos osciloscopios te indican este menú, otros no te indican nada de eso, solamente te indican acá qué acople tiene, qué frecuencia tienen y nada más. Como te puedes dar cuenta, manejar un osciloscopio requiere conocer exactamente qué hace cada perilla. ¿Cuál sería mi recomendación? Toma tu osciloscopio y haz el experimento y ubica los comandos que te acabo de indicar ahora. No haz nada más, solamente eso. No te pongas a medir señales en este momento, solamente familiarízate con los controles del osciloscopio. Verifica dónde está el run, el set, el autoset, el trigger, el voltaje, perillas de subir, bajar la señal. Un experimento que yo suelo hacer con mis estudiantes es que en los laboratorios donde yo trabajo en la universidad, normalmente tenemos múltiples tipos de osciloscopios, por tanto ellos tienen que familiarizarse con todos, no solamente casarse con una versión, porque cuando cambias de equipo dicen, es que esto no lo puedo manejar y tú tienes que acostumbrarte a todos los menús. Si son táctiles, pues son un poquito más tediosos. Cuando son manuales es mucho más fácil de trabajar porque en la pantalla no te aparece tantas cosas como te aparecen aquí. ¿Puedo habilitar y deshabilitar todas esas botones que aparecen ahí? No, normalmente ese es el goodwill de este tipo de osciloscopios, pues que te aparecen este tipo de recursos en pantalla para resumir y no ir a las botoneras. Un experimento que tú puedes hacer es lo siguiente. Ve a casa, busca tu osciloscopio y hazme lo siguiente de forma manual. Digamos de forma automática. Yo veo esa señal así. Ahora, amplíala lo más que puedas. Luego la ubicas en el centro y ensanchas la señal.
Y como experimento, después de haber llegado a esta señal cuadrada lo más perfecta que la ves ahí, ve y busca la opción Measure. Y en Measure, colócale para que mida voltaje pico, RMS, voltaje medio, frecuencia, periodo. Eso es un experimento que puedes ir adelantando para que ya vayas haciendo tus primeras mediciones en el osciloscopio. Eso es un ejercicio que yo te recomiendo para que te familiarices con el equipo. Igual, cada vez que conectes una sonda, siempre verifica que la sonda esté bien, que al moverla no se vaya a desconectar, que la pequeña, digamos, esta pequeña como guía que tiene aquí el osciloscopio que no se vaya a quebrar, no la muevas porque se puede dañar. Eso es lo que normalmente suele suceder. Entonces, mi recomendación es toma tu osciloscopio y haz estos experimentos. Si tú no tienes osciloscopio, pero igual quieres seguir con este curso de manejo de osciloscopio, a futuro quieres manejar algo, te recomiendo que descargues la opción demo de Multisim. La última versión es la 14.2. Instálalo y dentro de la versión 14.2 está la opción de un osciloscopio marca Tektronix. Y ahí puedes experimentar exactamente lo que te estoy indicando. Obviamente no viene táctil, pero viene muy similar a los osciloscopios que manejamos en banco, no de manera táctil, sino manera convencional. Con eso tú también puedes ir haciendo el experimento. ¿Dónde está ese acople? ¿Cómo puedo ver el voltaje? ¿Cómo puedo ver la frecuencia con ese osciloscopio virtual? Espero que este tutorial te haya gustado. Nos vemos en el segundo capítulo donde estaremos haciendo algunas mediciones de algunas señales que podemos ver con generador de ondas. Nos vemos hasta la próxima. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. Bienvenidos al curso de manejo de osciloscopio. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.